Hola, buenos días. Con este vídeo empiezo una serie de vídeos en los que voy a comentar rápidamente la situación general de la bolsa porque creo que pueden ser útiles. Ahora mismo no sé si haré este tipo de vídeos una vez al mes o cada cuánto tiempo. Los haré con la periodicidad que sea más útil y por eso me vendría bien que me digáis en los comentarios cada cuánto tiempo os parece bien hacer un vídeo de este tipo para que entre todos vayamos buscando la periodicidad que sea más útil. Siempre tenemos que mirar primero el análisis fundamental para estimar si la bolsa nos parece que está cara o barata. Yo creo que ahora la bolsa está barata. Hay muchas empresas de calidad con un PER de 10 o menos y con una rentabilidad por dividendo de entre el 6% y el 10%. Así que yo creo que la bolsa está barata por fundamentales ahora y aquí os dejo un vídeo en el que comento las empresas que me parece que están más baratas en este momento. Una vez hemos visto la valoración por fundamentales es bueno que veamos el ambiente general y los gráficos. En cuanto al ambiente general, creo que lo más importante es que seamos conscientes del nivel de miedo que se ha infundido a los inversores en los últimos meses. Prácticamente por todos los sitios, con predicciones constantes de crisis, recesiones y demás. No tenemos aparatos para medir el miedo de los inversores, así que tenemos que basarnos en la experiencia. En mi experiencia me dice que el nivel de miedo de estos últimos meses ha sido muy alto. Eso quiere decir que lo más probable es que los inversores más asustados hayan vendido ya y ahora tengan dinero líquido para volver a comprar cuando empiece a pasárseles el miedo. Y los que siguen dentro de la bolsa, ya es poco probable que vendan a precios cada vez más bajos. Os voy a contar un dato interno de mi web que creo que os va a ser útil. Desde que creé la web en 2007 me escribe constantemente gente para preguntarme cosas. En los últimos 2 meses aproximadamente, la gente que me escribe porque está empezando a invertir en bolsa para preguntarme cosas, me dice que no empezará a comprar acciones hasta que la bolsa se hunda. Y es lógico que piensen así, porque con el ambiente general que hemos tenido en los últimos meses, es normal que una persona que empiece ahora a invertir dé por hecho que la bolsa se va a hundir en algún momento de los próximos meses, porque parece que es algo evidente. Para que sepáis cómo gestionar este tema, os dejo aquí este vídeo en el que trato de esto, porque es muy importante que sepáis que aterraros con crisis y caídas de la bolsa es un negocio en sí mismo, porque genera adicción a la información y eso os convierte en una audiencia más rentable. Es decir, que vosotros estéis mucho más asustados y mucho más nerviosos os convierte en una audiencia más rentable. Y por eso es buen negocio amargaros la vida, tal y como os suena. El caso es que algo común a todos los suelos, desde que creé la web en 2007, es que la gente que está empezando a invertir en ese momento y me escribe para preguntarme cosas, da por hecho que la bolsa se va a hundir. Pero en todas las ocasiones anteriores en las que ha sucedido esto, lo que ha hecho la bolsa es subir. Y el motivo es que cuanto más miedo hay, menos probable es que caiga la bolsa. Porque los inversores más asustados ya no tienen acciones para vender porque ya las han vendido todas. Empezamos viendo este gráfico del IBEX 35. A la izquierda se ha marcado el doble suelo que hizo el IBEX 35 entre marzo y octubre de 2020, cuando la mayoría de los gobiernos del mundo encerraron a sus poblaciones. La caída de estos meses ha hecho que el IBEX 35 vuelva al nivel que marcó ese doble suelo, la línea que marcó ese doble suelo, que son los 8.000 puntos aproximadamente. Tuvo una caída breve hasta los 7.300 puntos, pero no pasa nada, se está moviendo por los 8.000. Esta figura nos dice que los inversores que solo miran el análisis técnico están viendo esta zona como zona de compra, y probablemente eso es lo que están haciendo, comprar en los últimos días. En el Eurostoxx 50 la figura es prácticamente la misma. Os he marcado también con una sombra el doble suelo que hizo entre marzo y octubre de 2020. Y esta caída ha llegado también a esta línea que define ese doble suelo y que en este caso son los 3.400 puntos, aproximadamente. La figura del SP500 es diferente por las grandes tecnológicas. Os he marcado con una sombra el periodo entre marzo y octubre de 2020, pero veis que el SP500 no hizo un doble suelo. Tuvo una caída muy fuerte, igual que las demás bolsas en marzo de 2020, pero luego se recuperó muy rápido y ya no volvió a caer en octubre de 2020, porque los encierros de la población beneficiaron mucho a las empresas tecnológicas que están muy representadas en el SP500. Y por motivos técnicos, la subida de las grandes tecnológicas ha arrastrado a empresas de Estados Unidos de otros sectores. Esto tiene que ver con el arbitraje que hacen grandes inversores entre índices y acciones. Lo importante de todo esto es que probablemente las bolsas han marcado un suelo. Y este suelo es más claro en Europa que en Estados Unidos. ¿Debemos comprar ahora? Yo creo que sí, pero a la baja. Es decir, como os decía antes, aterrorizar a la audiencia es un negocio en sí mismo, que lo que busca es rentabilizar la audiencia, y eso lo tenemos que evitar por completo. Lo que tenemos que hacer es intentar ver la situación de la forma más objetiva posible en cada momento. Ahora mismo no creo que se vaya a hundir el mundo, y si se hundiese ya nos daría todo igual, pero tampoco creo que debamos comprar a cualquier precio, porque sigue habiendo problemas. En este momento, los principales problemas son la subida de la inflación
y la reducción de la actividad económica. Fijaos que en principio son cosas opuestas. Es decir, en este momento la inflación sigue muy alta, pero la actividad económica empieza a reducirse. Lo lógico es que esa menor actividad económica vaya reduciendo el crecimiento de la inflación y vaya normalizándose la situación general. También es probable que las cadenas de suministro mundiales vayan normalizándose. Y eso es importante porque lo más probable es que estos problemas en las cadenas de suministro mundiales hayan sido la principal causa de la subida tan fuerte de la inflación que tenemos ahora. Y si la inflación crece menos, lo lógico es que la actividad económica se recupere. Otra buena noticia, y que apunta en la misma dirección, es la caída del precio del petróleo en las últimas semanas. Aquí veis que el petróleo Brent marcó un máximo en los $140 y ahora se mueve entre los 90 y los 100 más o menos. Esto sigue siendo un precio muy alto para el petróleo, pero bastante menos alto que el que llegó a tener hace poco. Y lo lógico sería que el Brent siga cayendo por debajo de los $90. Yo creo que este es el escenario más probable, pero esto no va a pasar en pocos días, sino a lo largo de varios meses. Y durante esos meses saldrán noticias algo mejores y noticias algo peores. Habrá momentos en los que parezca que la inflación se reduce y otros en los que parezca que vuelve a subir. Y lo mismo sucederá con la actividad económica, que tendrá altibajos. Todo esto probablemente hará que la bolsa suba con las buenas noticias y caiga con las malas. Yo creo que lo que debemos hacer es procurar comprar cuando salgan las malas noticias y la bolsa caiga, y procurar comprar menos cuando salgan las buenas noticias y la bolsa suba. Algo muy cómodo es que pongáis órdenes limitadas a precios inferiores a los que haya en cada momento. Por ejemplo, si una empresa cotiza a 11 euros o dólares, podéis poner una orden de compra limitada a 10 para el próximo mes. En general veo más baratas a las empresas europeas en este momento. Aunque en Estados Unidos también hay empresas baratas como Intel, de la que hice hace poco este vídeo que os dejo por aquí, y otras que cito en ese vídeo que os comenté antes. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.